Veremos la tercera parte del transporte de fotosintatos por el floema. Las plantas con flor que tienen estructura y función de nutrición, ¿verdad? A través del descenso de la savia elaborada. Vamos a apreciar en qué consiste la hipótesis de Munch. Sabemos que el parénquima clorofílico está conformado por las fuentes de soluto. Estas fuentes de soluto no es más que la sacarosa que pasa de la fuente a la célula acompañante del floema por transporte activo. Posteriormente, la sacarosa de la célula acompañante pasa a la célula cribosa, que es el floema, a través de la difusión. Las zonas no fotosintéticas, como las yemas, las raíces, las flores y los frutos, se convierten en los ingredientes. Luego, la savia elaborada, que está formada por sacarosa y aminoácidos, transcurre a través del floema. Hay un aumento de concentración de solutos en el floema que convierte al xilema vecino en hipotónico. El agua del xilema pasa al floema, produciéndose así un incremento de presión hidrostática en el floema. Hay un transporte por el floema, al que se le conoce como translocación, que no es más que cuando el soluto del floema desciende gracias a la presión hidrostática. Luego este es consumido en las raíces y las células cribosas del floema se vuelven hipotónicas y el agua sale del floema a las células vecinas. La carga por el floema inicia a través del ingreso de dióxido de carbono, la formación de azúcares, la apertura de los plasmodesmos como un filtro para el paso de estas moléculas de azúcares, en donde pasan a formar una parte bien importante las células del mesófilo, la membrana plasmática, la célula de la vaina del haz, la célula del parénquima del floema, hasta que por último estas moléculas llegan por vía citoplásmica al simplasto y por vía de la pared celular, es decir, por vía apoplástico. Es por eso que podemos ver en plantas leñosas más que todo un alto contenido de celulosa en la pared celular. Los modelos de carga floemática podemos apreciar dos: el modelo simplástico, que son conexiones continuas de plasmodesmos desde el mesófilo hacia las células acompañantes y de estas a los elementos cribosos, y el modelo apoplástico, que es el transporte activo a través de la membrana plasmática de la célula acompañante o del elemento criboso. No hay conexiones por plasmodesmos con células del mesófilo. El modelo de Munch de 1927 da a conocer esa bidirección del transporte de nutrientes y de agua. Es decir, se muestra el tubo criboso con fotosintatos y la llegada del agua del xilema, incrementando el potencial de presión del tubo criboso y transportando los fotosintatos hacia el sumidero. Es por ello que se dice que el transporte es mono y bidireccional. Monodireccional a través de xilema y bidireccional a través de floema. El mecanismo de carga del floema: en el esquema vamos a ver el proceso de carga floemática. Los protones de hidrógeno son primero bombeados hacia el exterior de los tubos cribosos usando ATP y creando así el gradiente electroquímico, y la sacarosa se incorpora en el interior del tubo criboso por cotransporte simpónico. El modelo de proceso de descarga floemática: si los sumideros son de almacenamiento, la vía va a ser apoplástica y va a requerir ATP, y si los sumideros están en crecimiento, la descarga es vía simplástica a través de una difusión pasiva. ¿Cómo funciona la transpiración en las plantas luego de que el cuerpo vegetal ha absorbido agua y nutrientes, los ha convertido en savia elaborada, los ha transportado y los ha distribuido por todo el cuerpo vegetal? La evaporación del agua a través de los estomas, lo que se le conoce como transpiración o evapotranspiración, es un aumento de la concentración de solutos en la cámara estomática. La ósmosis tira del agua de las células próximas. Esto produce el bucle, es decir, la pérdida de agua, aumento de soluto y aumento de ósmosis, y este proceso llega a los vasos del xilema, es decir, a los nervios de las hojas. Posteriormente hay una tensión que tira de la columna de agua desde las hojas hasta las raíces, produciendo así el ascenso de las savia bruta.
La transpiración en la hoja, sabemos que el agua transportada se mueve en la hoja por difusión hacia el estómago, donde la pérdida de agua a la atmósfera está gobernada por el gradiente absoluto en la concentración de vapor de agua. La conductancia estomática regula a la vez las pérdidas de vapor de agua y el ingreso de dióxido de carbono, por lo que su función es no solamente minimizar la transpiración, sino también maximizar la fotosíntesis. ¿Qué función tiene entonces el estoma? Un estoma es un poro de la hoja, el cual es la vía principal por la que la planta pierde el agua absorbida por las raíces en forma de vapor de agua. Los factores que van a afectar la apertura de los estomas podemos apreciar la influencia de la luz, el contenido de agua interna en la planta, el efecto de la temperatura, el efecto de la humedad relativa y el efecto del viento. Los factores que afectan la transpiración, dentro de los factores internos vamos a encontrar la relación raíz-parte aérea, el área foliar y la estructura foliar. Y como factores externos, la luz, la humedad relativa, la temperatura, el viento, las condiciones del suelo y la presión atmosférica. Por último vamos a encontrar la gutación, que es cuando el aire y el suelo están cargados de humedad y por lo tanto la transpiración es muy poco intensa. Las plantas exudan a menudo agua por unos poros situados en los bordes de sus hojas, que se llaman hidátodos. Como conclusiones a esta temática podemos decir que desde el punto de vista productivo es importante que un cultivo sea capaz de extraer agua del suelo y transpirarla de manera de poder captar la mayor cantidad de dióxido de carbono sin desecarse y permitir el transporte de azúcar a las fosas o granos. Para ello el cultivo debe ser capaz de mantener la extracción de agua del suelo a bajos contenidos. Sin embargo, para la planta no es prioritario producir, sino perpetuar la especie, para lo que dispone de todos los mecanismos de protección. Para disminuir los riesgos de producción es necesario entender los procesos que ocurren en los cultivos y adaptar las prácticas de manejo que permitan una producción económicamente viable. Espero este video haya sido de utilidad para un próximo encuentro en el portal de Fisiología Vegetal.